Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Pero gracias, Señor, por su compañía bendita. En esta hora agradecemos por la presencia de los amigos y amigas en nuestro medio, pero también por la compañía de los hermanos y hermanas, y así juntos adorarle en espíritu y en verdad. Gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Querido Padre, que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos en esta hora. Rogamos, Padre eterno, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos, prepárenos para escuchar su palabra, prepárenos para recibir su verdad y que esta verdad maravillosa cambie y transforme nuestra vida a imagen y semejanza de Jesús. En su mano santa nos entregamos, Señor, diríjanos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, durante la semana estamos trabajando con el título Hombro con hombro y corazón con corazón. Cuando hablamos del plan de salvación, entendemos que la salvación no es una doctrina, que la salvación es una persona. Y la persona salvación se llama Jesucristo. Si usted tiene a Cristo, tiene la salvación. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene la salvación. Cuando el Señor Jesús iba a visitar Jericó, había un señor pequeñito que quería conocer a Jesús, y su afán era, según Lucas 19:3, quería saber quién era Jesús. Después que Zaqueo se dio cuenta que no podía encontrarse con Jesús porque la multitud era demasiado y no lo dejaban llegar hasta él, se sube a un árbol y curiosamente Cristo viene a ese árbol, llama a Zaqueo por su nombre y le dice que ese día, esa noche, tenía que pasarla en la casa de Zaqueo. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, Zaqueo en medio de la cena da un discurso. Lo curioso es que en el discurso, Zaqueo, que es el jefe de los publicanos, el jefe de los ladrones, los cobradores de impuestos, en su discurso dice que la mitad de sus bienes la dará a los pobres. Si es verdad que usted conoce a Jesús, si es verdad que Jesús llegó a su casa y a su vida, entonces se nota un cambio, una transformación en su vida. Se le llama arrepentimiento. Es un cambio de la mente. Se le llama conversión. Es un nuevo estilo de vida. Se llama la experiencia de la salvación. En el discurso, Zaqueo dice que la mitad de sus bienes da a los pobres y que si alguno hubiera defraudado, le daría 4 veces más. Entonces, el Señor Jesús hace una declaración interesante. Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. La pregunta es, ¿quién estaba en la casa de Zaqueo? La respuesta, Cristo Jesús. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. Por eso, cuando entendemos el ministerio de Jesús o la obra de Jesús, comprendemos que Jesús es la salvación. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. La clave entonces, en la experiencia cristiana, es saber quién es Jesús. Cuando entendemos quién es Jesús y cuando vivimos en comunión con Jesús y cuando, como decíamos ayer en San Juan 17:3, conocemos al Padre y conocemos a Jesús, la gente notará que algo curioso está pasando en nuestra vida. Usted no puede ser la misma persona después que se encuentra con Jesús. Usted no puede ser la misma persona después que conoce a Jesús. Usted no puede ser la misma persona después que tiene una relación estrecha con Jesús. Cuando María Magdalena y Jesús se encontraron, ella tenía 7 demonios. Y María entendió una cosa: mientras estaba cerca de Jesús, los demonios no la podían molestar. Pero cuando se separaba o se retiraba de Jesús, los demonios volvían a las andanzas. La clave, ella entendió, era estar siempre cerca de Jesús. La clave es Jesús. En el versículo 1 del capítulo 2 de 1 de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado que aparece ahí es la palabra paracleto. Curiosamente, es la misma palabra que aparece en San Juan capítulo 14, versículo 16, cuando Cristo dice: os enviaré otro paracleto, os enviaré otro consolador. Si Cristo dice que enviaré a otro consolador, otro paracleto, y si Juan dice que Cristo es el paracleto, el consolador, entonces tenemos una gran bendición. Número 1, desde Génesis, Dios aparece como un consolador, alguien que viene para estar con nosotros. Si usted lee su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 15, mire lo que significa el nombre de Jehová. Leamos. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Dios habla con Moisés. Dios le dice a Moisés que viene para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y en el versículo 15 aparece una declaración interesante. La declaración aparece por la pregunta que Moisés le hace. Moisés le preguntó: oye, pero ¿y si me preguntan cuál es tu nombre? En el versículo número 13, ¿qué le digo a la gente? En el 14 Dios le responde y le dice: bueno, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y le dice Dios en el versículo 15: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y dice Dios: este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Por cuánto tiempo se le recordará? ¿Qué significa Jehová? ¿Cuál es el valor de la palabra Jehová? ¿Por qué dice: con él se me recordará para siempre? Con él se me recordará por todos los siglos. En realidad, cuando usted mira el nombre Jehová, solo encuentra 4 consonantes que no se pueden pronunciar. JHWH. Los judíos le pusieron una A y una E y diría Yahweh. Y los masoretas le pusieron una E, una O y una A que dice Jehová. Cuando los judíos llegaban a ese nombre, el tetragramatón, esas 4 consonantes, solamente decían la palabra Adonai, que significa Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que está en la mente de Dios cuando le habla a Moisés? ¿Qué es lo que Dios dice con yo soy el que soy, yo soy el Dios siempre presente? Dios nos está diciendo en la última frase el valor del nombre. Con este nombre se me recordará para siempre. La idea es que donde quiera que usted esté, no importa lo que esté haciendo, no importa dónde llegue, usted siempre debe conducirse sabiendo que Dios está presente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? De modo que la idea de yo siempre estoy presente nos dice: yo siempre estoy contigo, yo siempre estoy a tu lado, yo siempre te acompaño. No hay ningún lugar, ninguna circunstancia donde Dios no puede estar con sus hijos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino para estar con Adán y Eva. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Cristo vino para encontrarse con Pablo. Y una de las cosas que el enemigo no quiere que la gente entienda es que Dios siempre está con sus hijos. No importan las circunstancias.
Si usted analiza y entiende lo que es la voluntad de Dios, comprenderá lo siguiente. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que comprender dos cosas. Ponga cuidado a esto. Primero, hay una voluntad de Dios de derecho, la voluntad de Dios por derecho. Y hay una voluntad de Dios de hecho. Yo pregunto, Génesis 1:31, ¿qué dice? Y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿cómo? Bueno en gran manera. ¿Salió todo lo bueno en gran manera de las manos de Dios? ¿Creó Dios a los seres humanos y a los ángeles con voluntad libre de tomar decisiones? ¿Sí o no? ¿Lucifer tomó una decisión o no tomó una decisión? ¿Adán y Eva tomaron una decisión o no tomaron una decisión? Y yo pregunto, cuando tomaron su mala decisión y se hicieron pecadores, ¿los quemó Dios y los destruyó? No. Número 2. Primero, la voluntad de derecho es que Dios quiere que todo sea bueno y en gran manera. Segundo, la voluntad de hecho es que Dios no se retira cuando usted mete la pata. No se retire cuando usted fracasa. No se retira cuando usted comete el error. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no se retiró. Ahora viene la voluntad de hecho. ¿Entró el pecado o no entró el pecado? Y con el pecado la muerte. Pero más tarde entra Cristo y con Cristo entra la vida. Cuando el pecado entró, Dios también entró para hablar con Adán y Eva. Dios prometió estar con sus hijos y lo ha estado hasta el día de hoy. A pesar de la maldad que los hombres hacen, a pesar de toda la tragedia humana, el diablo no ha podido destruir la humanidad porque Dios no se lo ha permitido. Sin embargo, el diablo existe todavía porque hay personas que no se entregan a Dios. Pero cuando Cristo venga, todos los seres humanos impíos quedarán consumidos por la presencia de Cristo. Y solamente quedarán en la tierra los demonios y Satanás. Y los redimidos serán regresados a la patria celestial. Voluntad de derecho, voluntad de hecho. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el lugar, Dios siempre está presente. Satanás necesita hacerte creer que eso no es así, para controlar tu mente, controlar tu voluntad y manejarte a su conveniencia. Tenemos un mundo de gente manejados por los espíritus del mal. Quieren creer, pero no pueden creer. Su voluntad está siendo manejada y dominada por los espíritus del mal. Ahora Cristo viene a la tierra y viene como el Consolador. San Juan nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, Paracleto, Consolador tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando estudiamos la Biblia encontramos que el Espíritu Santo está íntimamente ligado a Jesús en su obra de Consolador. Isaías capítulo 11, versículo 1. Vamos rapidito. Vamos a ver cómo todo esto se explica y se relaciona. Cristo el Consolador, Cristo nuestro abogado, Cristo nuestro intercesor, Cristo el que murió por nosotros. Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y qué dice ahora? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Una pregunta, ¿viene Cristo de la descendencia de Isaí, el papá de David? ¿Sí o no? Sí, San Mateo dice que sí, que Cristo viene, San Mateo 1:1, viene de Abraham y viene de David. Por tal razón, Cristo es verdaderamente judío y Cristo tiene derecho al trono. Isaías nos está diciendo, el Mesías viene de la familia de Isaí, el Mesías viene de la familia de David, pero en el Mesías reposará el Espíritu de Dios y se distinguirá en él, número 1, espíritu de sabiduría y de conocimiento, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. En otras palabras, Isaías nos está diciendo, la vida del Mesías estará envuelta en el Espíritu Santo. La vida del Mesías estará llena, impregnada del Espíritu de Dios. La vida del Mesías estará guiada y conducida por el Espíritu Santo. Capítulo 42. Isaías 42, versículo número 1. Mire lo que dice acerca del Mesías. ¿Por qué es importante esto?
Cristo es nuestro ejemplo y modelo. Dice el verso 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué dice Isaías? He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y entonces, ahora nos dice cuál será la misión del Mesías. Ese Mesías lleno del Espíritu Santo, versículo número 2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán en su ley. ¿Qué está diciendo el profeta acerca de Cristo Jesús? ¿Qué significa que establecerá justicia? ¿Qué es justicia? ¿Qué significa esa justicia para los seres humanos? Ponga cuidado, por favor. Si vemos a Jesús como el Consolador, si vemos a Jesús como el Mesías Consolador o el Mesías que viene a abogar por nosotros, si vemos a Jesús como Dios que se hace hombre y viene a acabar con el pecado, con la maldad y con el diablo, tenemos que entender el valor de la palabra justicia. ¿Qué significa justicia en la persona de Jesús? ¿Recuerdan cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan, que le dice Jesús a Juan, o le dice Juan a Jesús, ¿por qué tú vienes para que yo te bautice si soy yo el que tengo que ser bautizado por ti? ¿Qué le contestó Jesús? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Cuál es el valor de esa justicia? ¿Qué significa justicia en los labios de Jesús? En el pensamiento de Dios, la palabra justicia es clave. La palabra justicia significa que Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Qué significa justificación? Significa declarar justo. ¿Por qué Dios puede declararnos justos? Porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Ahora nosotros somos presentados delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, porque somos declarados justos por Dios, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. ¿Eso es cierto o no lo es? ¿Sí o no? Hay una comparación que me gusta hacer, y es que en el mundo nuestro, cuando vamos a los tribunales, se habla de que se instaura, se establece y se practica la justicia, ¿sí o no? Y cuando usted mira el emblema, la imagen de la justicia griega, lo que usted encuentra es a una mujer que tiene los ojos vendados, con una espada en la mano derecha y una balanza en la mano izquierda. ¿Eso es lo que ven, sí o no? Es una justicia humana, la justicia del hombre. Es ciega. En cambio, la justicia de Dios no tiene vendas. Aunque es una mujer, no tiene espada. Aunque es una mujer, tampoco tiene balanza. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo judío estaba esclavo en Egipto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dios practicó su justicia. ¿Cómo? Rescató a su pueblo de la esclavitud y castigó al que le hizo daño a su pueblo. Esa es la justicia de Dios. Con una mano la justicia levanta al que fue dañado y con la otra mano enfrenta al que lo dañó. ¿Vino Cristo a la tierra a salvar a los pecadores, sí o no? ¿Sí o no? En la cruz del Calvario pagó el precio de sus pecados. Entonces lo levanta del pecado y con la otra mano enfrenta a Satanás. Ese es el Consolador. Ese es el abogado. Por eso, no importa cuán grande sea tu pecado, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora bien, ¿por qué es tan importante entender o saber esto? ¿Cuál es el valor de esto? ¿Cuál es la trascendencia de esto? La vida cristiana no es el conocimiento de una doctrina solamente. La vida cristiana es la relación práctica con una persona que se llama Jesucristo. Cuando Cristo viene a la tierra, viene con un propósito. Y el propósito es dar a conocer al Padre. Por eso le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En la experiencia práctica, en la experiencia nuestra, la manera como vivimos cada día, le expresamos al universo,
a los ángeles, pero a los seres humanos, ¿con quién en realidad nos estamos relacionando? Nuestras actitudes con C y nuestras aptitudes con P dice con quién nos estamos relacionando. Cuando nuestra boca se abre y las palabras salen, solamente salen de una fuente que dice quién es el que está morando dentro. Nadie puede sacar agua dulce y agua salada de la misma fuente. O el agua es dulce o el agua es salada. Por tal razón, cuando Cristo viene a la tierra como el Consolador, viene a instaurar un estilo de vida. Capítulo 61 de Isaías. Mire lo que dice Isaías 61 acerca de este Consolador. Dice el versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cómo dice al final? A consolar a todos los enlutados. ¿A qué venía Cristo a la tierra? ¿Cuál era la misión de Cristo en la tierra? Escuche, por favor. Hace algunos años fuimos a una cárcel. La ciudad se llama Santiago y la cárcel se llama Rafey. En la cárcel conocí a un preso que había sido un delincuente malísimo, apellido Chapman. Y recuerdo que había muchos presos en esa cárcel, una cárcel bien fea. Y los presos le tenían mucho respeto a este hombre, inclusive le tenían tanto respeto que lo pusieron como líder de una ala de la cárcel. Y como era cristiano, él invitaba a los presos para que participaran. Cuando usted entraba a esa cárcel, usted le veía la cara a estos hombres, no parecían hombres, parecían animales, parecían fieras. Y cuando te miraban, te daba escalofrío. Yo recuerdo que él se veía muy tranquilo, muy sereno, muy calmado. Y cuando los presos llegaban, él les decía, se sientan en esta parte. Y le decía, no pasen para esta parte. Él se veía tan tranquilo y tan calmado, y estos tipos se veían tan raros cuando entraban, que todas las muchachas y toda la gente de la iglesia se agrupaban en un rincón. Y habían unos policías ahí, y todos los presos se sentaban. Algunos de los presos, cuando íbamos a repartir las cosas que llevábamos, querían como romper el orden. Yo recuerdo que él solamente lo miraba. Nada más lo miraba. Y el tipo miraba y bajaba y se iba y se ponía en el lugar donde le tenía que estar. Y a mí me llamó la atención. Un día, sábado de tarde, me acerqué y le dije, oiga, yo tengo una curiosidad. Dice, sí, pastor, ¿cómo no? Dígame. Entonces me dice, nosotros estamos muy contentos que usted trae su iglesia, nos traen las cosas que nos traen y nos están ayudando y nos predican el evangelio. No tenemos cómo pagarle esto, pastor. Digo, sí, pero yo tengo una curiosidad. Yo veo que esos tipos parecen más fieras que seres humanos. Pero cuando usted los mira o les habla, inmediatamente hacen lo que usted dice. Y él se sonrió. Dice, pastor, yo era muy malo. Yo era muy malo, pastor. Yo era muy malo, pastor. Yo era el diablo, pastor. Yo era muy malo, pastor. Y cuando yo los miro, yo no voy a hacer nada de lo que yo hacía. Pero yo decía, si defendiendo a Satanás yo era como era, ahora para presentar a Dios y a Jesucristo, ay mamá. Le dije, pero ¿y cómo tú te convertiste? Y entonces empezó a contarme su historia. Al viajar por tantos lugares he podido conocer a tanta gente. Hay una ciudad que, en la misma ciudad de Santiago, la misma iglesia de Betel, bauticé a un hombre que se ganaba la vida asesinando gente. Cuando verdaderamente Jesucristo llega al corazón de una persona, cuando verdaderamente el Espíritu Santo toca un corazón, le cambia la vida. Cuando la persona no ha sido tocada, su vida está llena de muchas
cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hay un perfil en la persona tocada del Espíritu y es la humildad. Lo primero que se ve en una persona tocada por Dios es que se hace humilde. Una persona se hace mansa. Y su enfoque de la vida cambia, comienza a ver la vida de otra manera. Cuando Mateo estaba cobrando impuestos en aquel lugar y Cristo llegó y lo miró, Jesús solamente le dijo, sígueme. Mateo abandonó todo y siguió detrás de Jesús. Ese Mateo cobrador de impuestos, ese Mateo publicano, ese Mateo ladrón, en un instante se convirtió en un discípulo de Jesús, en un apóstol de Jesús, y ahora le llamamos San Mateo. Y hasta escribió un evangelio en la Biblia. Y yo le pregunto, ¿tiene Cristo poder para cambiar la vida de la gente? Si la gente quiere dejarse cambiar. Porque Judas duró 3 años y medio con Jesús y jamás dejó que Cristo entrara a su corazón. ¿Se entiende o no se entiende? La pregunta es, ¿le dejará usted a Cristo entrar a su corazón? ¿Le dará el permiso a Cristo para que toque y cambie su vida? No es el asunto de aprenderse una doctrina, es la experiencia de conocer a una persona. La persona se llama Cristo Jesús. Al viajar tanto y escuchar historias, hay una iglesia en Nueva York donde conocí a un personaje muy pintoresco, muy curioso. Ahora me encontré con él en la República Dominicana. Había construido una iglesia y ahora es un laico, un misionero de tiempo completo. Pero cuando lo conocí, era una persona, un delincuente, bregaba con drogas y era un caso perdido. Su hijo estaba enfermo de leucemia. Y recuerdo que él llorando me decía, le he dicho a Dios que si sana a mi hijo, le entrego mi corazón. Le he dicho a Dios que rescate a mi hijo. En la iglesia, ahora recién, me encontré con el hijo también, un muchacho de 20 y tantos años. Y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Le dije, no, mi hijo. Me dice, tiene razón, yo tenía 12 años, 13 cuando usted me conoció. Dios quitó la leucemia del hijo y este señor se entregó al Señor. Ahora, usted tiene que ver el hijo y usted tiene que ver a Dios. Yo le pregunto, ¿tiene Cristo poder para hacer cambios en la vida? San Lucas capítulo número 4 nos dice todo lo que Isaías expresa en los labios de Jesús y cómo se cumple. El punto está en lo que es aceptar lo que Dios expresa. Dice San Lucas capítulo 4, veamos a leer a partir del versículo número 14. San Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Recuerde que en el capítulo número 4, versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cristo se bautiza y es lleno del Espíritu Santo, aparece en forma de paloma. Cristo es tomado por el Espíritu y llevado al desierto para que el diablo lo tiente. El versículo 14 dice que Cristo Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahora Cristo viene a la sinagoga y ahora se levanta a leer. Dice el versículo número 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Le pregunto, ¿leímos eso en Isaías 61, 1 y 2, sí o no? Y dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor
Dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo le pregunto, ¿está diciendo Jesús que Él es el Mesías que anuncia Isaías? Sí. ¿Está diciendo Jesús que Él es la persona que viene a la tierra para dar buenas nuevas a los pobres? Sí. ¿Para sanar a los quebrantados de corazón? Sí. ¿Para predicar libertad a los cautivos? Sí. Hay una iglesia en la República Dominicana que está en un sector que se llama Cristo Rey. Cuando era apenas un adolescente, empezamos una campaña evangelística en esa iglesia. Vino una familia, un señor de cierta edad con una esposa muy joven, tenían 5 hijos. Vinieron el primer fin de semana, vinieron el viernes, vinieron el sábado. El domingo no vinieron. Y el lunes, en la tarde, fuimos a visitarlo. En ese tiempo las campañas que dábamos eran más de una semana, eran 2 semanas, a veces hasta 3 semanas. Al fin de semana siguiente, el sábado en la tarde, volvimos a visitarlo. Y entonces hablamos con la pareja y le preguntamos que por qué no habían vuelto. El esposo comenzó a decirnos que la esposa tenía una virtud, tenía un don especial, que tenía la capacidad de sanar a alguna gente. Y que el Espíritu le había dicho que no volviera a la iglesia y que no estudiara la Biblia, que ese libro no. Y había en la habitación de ellos un altar grande con muchos santos y muchas cosas y muchas velas. Y ella entonces empezó a decirnos: yo quisiera dejar esto, pero me obliga, cuando el Espíritu viene me obliga y yo no puedo hacer lo que yo quiera, sino que tengo que hacer lo que el Espíritu quiera. Y cuando el Espíritu viene, los pies comienzan a ponérseme frío, y la mano izquierda, todo el lado izquierdo se me pone frío, y de repente yo pierdo el sentido, y mi esposo me dice que hay alguien que habla por mí y que empieza a decir cosas y a hacer cosas. Cuando usted lee el Evangelio según San Marcos, descubre que Cristo enfrenta a muchos endemoniados en el Evangelio según San Marcos. En el Nuevo Testamento no hay ningún evangelio de los 4 que presente tantas posesiones demoníacas como San Marcos. Y yo le pregunto, ¿es real el diablo o no es real? Era de tarde y estaba para anochecer. Esta gente vivía en una casucha. El lugar aquel era un lugar bien pobre. Las paredes de la casa eran como de zinc y de cartón, y el techo era de zinc. ¿Saben lo que es zinc? Láminas. ¿Sí? Estaba nublado, estaba tronando, estaba relampagueando, iba a comenzar a llover. La señora comenzó a explicarnos todo lo que le pasa cuando el Espíritu viene. Ya estaba anocheciendo, encendieron los bombillos de la salita. El piso era de tierra, había un palo en medio de la salita, como una madera, un pilar que sostenía el techo. Yo andaba con uno de los ancianos de la iglesia, que ahora se va bienvenido, ahora es pastor en Nueva York. Y mientras ella explicaba, nos decía que la cara se le ponía pálida como de muerte, la cara se le ponía muy pálida y los ojos, la cuenca de los ojos se le ponían negra. Y a medida que ella va hablando, la cara comienza a cambiarle y precisamente los ojos, la cuenca se le ponen como unas ojeras negras, bien feas. Y comienza a cambiarse rara. Llega un momento donde ella dice, y ahora yo siento que eso está viniendo. Entonces se levanta y camina hacia nosotros, yo me paro y me agarra un brazo, una mano, me agarra por el brazo
Y con el brazo, la mano que me agarra, la mano está fría, fría. Y entonces empieza a gritar, por favor, ayúdenme, que yo no quiero que esto me siga pasando. Y a medida que habla, la lluvia empieza a caer, los truenos, los relámpagos, y para colmo de males se va la luz. A mí me dio un miedo y un susto. Yo era un adolescente. Y en medio de mi susto y mi miedo, me vino claro en mi mente que yo salí a predicar porque Dios me lo pidió. Que yo no me inventé eso. Y que yo salí a buscar las almas que se pierden porque Dios me mandó. Así que ahora el Señor tenía que venir a enfrentar ese espíritu malo que venía a fastidiar la cosa. Y empezamos a orar. Yo quería leer la Biblia, pero ¿quién lee la Biblia en la oscuridad? Así que empecé a citar todos los versículos de la Biblia que me llegaron a la mente. Y mientras tronaba y relampagueaba, yo podía ver el anciano que andaba conmigo agarrado del pilar de la puerta. Y el esposo de la señora tiraba ya en el sillón. Y yo nada más decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la doña con mi brazo agarrado, apretándome fuerte y con la mano cada vez más fría. Yo tenía deseo de quitarme a esa mujer de encima y salir corriendo porque no sé si usted ha tenido la oportunidad de enfrentarse con un endemoniado. Y de repente me dio coraje de tener miedo. Porque yo le pregunto, ¿venció Cristo a Satanás o no? Siempre que se encontraron, ¿Cristo lo venció o no? Y empecé a orar. De repente llegó la luz. Y cuando yo le vi la cara a esta mujer, tenía la cara blanca, blanca, pálida, pálida, como un muerto. Y los ojos oscuros y raros. Y me tenía pero bien agarrado el brazo. Y dije, yo no tengo por qué tener miedo. Empecé a orar y a clamar a Dios. Al rato la cosa comenzó a calmarse, la cara empezó a cambiarle, el mal espíritu se fue, se sentó, empezamos a hablar. Y me preguntó, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y le dije al esposo, ¿usted tiene un saco? Una bolsa grande donde se pueden echar cosas. Me dice, sí, écheme todos los santos ahí. Recogieron el altar y me echaron todo en él. Y yo me decía, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Recogimos todo lo que había en el altar. Tenga mucho cuidado de bregar con esas cosas. Oramos con la familia y nos fuimos. El día siguiente estaban en la iglesia. El día siguiente estaban en la iglesia. La semana entera ahí estaban. Al final de la semana se bautizó el esposo, se bautizó la esposa y varios de los hijos grandes se bautizaron también. Los años pasaron y pudimos ver cómo aquella familia, por la gracia de Dios, era guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Si usted no ha tenido experiencias reales con el mundo espiritual, usted no sabe de lo que se ha perdido. Hay mucha gente que habla y cuenta cosas. Y usted dirá, ¿y usted sabe lo que está diciendo, pastor? Y yo le contestaré, sí. Tuve que luchar hasta con el demonio que bregaba con mi mamá. Y eso usted no me lo puede quitar. Cuando la vida cristiana está basada en una experiencia real con un Dios real, cuando la vida cristiana se puede mostrar con hechos y evidencias, las palabras salen sobrando. Hay mucha gente teórica en la vida, con pensamientos de amargura, porque no conocen ni se han entregado al Señor. Y en la vida, cuando el mundo te ha golpeado, y yo sé lo que es ser golpeado, cuando la vida te ha tratado mal, y yo sé lo que es ser tratado mal, y el espíritu de amargura y de odio y rencor te llena, tu vida se convierte en un veneno que va acabando con la vida de los demás. Pero cuando ese corazón dañado por las circunstancias de la vida se pone en las manos de Jesús, Jesús te lava con su sangre, te cambia y te transforma con su espíritu y te convierte en un manantial de agua de vida que le da vida a los demás. Cuando es lo contrario, te convierte en un veneno, un herbicida que va matando a su paso todo lo que encuentra. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo decía y enseñaba que las maravillas que obraban en su vida la obraba a través del Espíritu Santo.
En el libro de San Mateo capítulo 12, versículo 28, mire lo que dice la Biblia. San Mateo 12, 28. Queridos, si no nos dirige el Espíritu de Dios, usted puede estar seguro que lo está dirigiendo otro espíritu. Dice el Señor Jesús, San Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. ¿Qué cosa dice allí? El reino de Dios. Yo pregunto, ¿vino o no vino Jesús? ¿Caminó o no caminó por la tierra Jesús? ¿Se acercó o no se acercó a la gente Jesús? Jesús decía, porque los publicanos y las pecadoras van delante de ustedes al reino de los cielos. Cuando usted estudia la vida de los apóstoles que Cristo escogió, de los discípulos que Cristo escogió, usted se da cuenta que ninguno tenía calificaciones. Y el único que la podía tener se llamó Judas, y fue el que lo vendió. Y si Cristo escogió gente comunes y corrientes, como usted y como yo, mi pregunta, ¿podemos confiar que Cristo nos salvará a nosotros también? ¿Sí o no? ¿Puede Cristo hacer maravillas con nosotros? En el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 14, mire usted lo que el apóstol Pablo nos dice. Vamos rapidito. Hebreos capítulo 9, versículo número 14. Si usted está aquí hoy, es porque Dios tiene planes con usted. Si usted vino aquí hoy, es porque usted es una persona importante, muy importante, a quien Dios está llamando para algo grande. ¿Cómo dice el versículo 14? ¿Cuánto más? ¿Qué se dice Hebreos 9:14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Qué dice ahora? El cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué dice ahora? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis, ¿a quién dice? Al Dios vivo. Yo le pregunto, ¿le gustaría a usted recibir el Espíritu de Cristo para que le cambie, le transforme y servirle al Dios vivo? ¿Le gustaría entregarse al Señor Jesús y darle la oportunidad de que empiece a vivir su vida en la vida suya? ¿Por qué y para qué vino Cristo a la tierra? Capítulo 10, versículo 5. Mire cómo lo dice Pablo. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo pregunto, ¿ofrendó Cristo su cuerpo y su vida por amor a ti y amor a mí, sí o no? ¿Conquistó Cristo otra vez la tierra con su sacrificio en la cruz, sí o no? ¿Vino Cristo para estar con los pecadores? Sí. Cristo dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Padre dijo, con este nombre se me recordará para siempre. El Espíritu Santo viene para estar con nosotros todos los días. Así que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros para siempre. Cristo, estorbado por su naturaleza humana, asciende al cielo para interceder en nuestro favor delante del Padre, pero el Espíritu Santo, el otro Consolador, viene para acompañarnos. En el Espíritu Santo, entonces Cristo está con nosotros y el Padre Celestial nos acompaña. La pregunta es, si sabemos y entendemos lo que la Biblia dice, ¿por qué no llenarnos más de la Biblia? ¿Por qué no creerle más a Dios? ¿Por qué desconfiar tanto de las promesas de Dios? ¿Por qué no creer en las promesas que Dios estableció? ¿Cuál es la razón por la que vivimos vidas tan pobres? ¿Por qué esta vida cristiana es tan dejada? ¿Por qué esta vida cristiana es tan flaca?
¿Por qué esta vida cristiana basada en tantas palabras y no en hechos o evidencias? ¿Y por qué tanta gente desahuciada en un mundo lleno de pecado y de maldad, donde se dice o se supone que hay tantos cristianos? ¿Qué está pasando con el cristianismo? Tuve una conversación con un demonio que dominaba a mi mamá. Y me da una pena y un dolor cuando veo tanta gente confundida y dominada por espíritus del mal y no saben que están siendo dominados por espíritus del mal. Y el demonio me decía, ella es mía y por tu culpa, maldito, no me la he podido llevar. Y recuerdo que le contesté, ella no es tuya porque los demonios ni paren ni tienen hijos, las personas son del Señor. Y el demonio me amenazó. Tú verás lo que te voy a decir. A mí tú no puedes hacer nada. Mi vida pertenece al Señor. A ella la ha tenido engañada todos estos años. Le rompió el fémur, le rompió la 9ª costilla y la maltrató. Y ahora amenazaba con quitarle la vida. Este cristianismo barato, este cristianismo que se ve con tanta frecuencia, no hace posible que la gente entienda la verdad del poder de Cristo. Y recuerdo que cuando el demonio se fue, mi mamá me preguntó, ¿qué pasó? Y dije, no te preocupes, mamá. Le recetaron un medicamento y le dañó el hígado. Con el hígado dañado porque se la quería llevar. Con el hígado dañado. Un día llegué a la casa, le creó una pérdida de la memoria. No recordaba nada. Fui donde una señora que se llama Cucha, de una tienda que se llama Pronatura. Dije, Cucha, mi mamá tiene la mente muy débil, no se preocupe. Me recetó unos asuntos, lo compré y lo llevé. ¿Sabe lo que hacía la señora? Tomaba la pastilla y se la ponía debajo de la lengua. Se tomaba el agua, el jugo. Cuando mi hermana se iba, se sacaba la pastilla y le echaba debajo de la cama. Un día estoy en la casa orando y le digo, pero Dios, ¿por qué mamá no cambia? Me dice, ve a la casa y mira debajo de la cama. Salí corriendo para mi casa, la casa de mi mamá. Dije, Carmen, ¿tú le estás dando la pastilla a mamá? Sí, Andrés, pero no hay ninguna reacción. Digo, vamos a ver debajo de la cama. Cuando miramos debajo de la cama y estaban las pastillas, como 15 o 20 pastillas. Me sonreí y le dije, ok, ven acá, vamos a ser un poquito más sabio que el diablo. Muélela. Y échale en un jugo y asegúrate que se la beba. A los 3 días llegué a la casa. Y cuando ella me vio, dice, ay Andrés, pero hacía mucho que tú no venías por aquí. Y yo iba todos los días 2 y 3 veces al día. Digo, sí mamá, es el trabajo. Pero ven, siéntate aquí conmigo. ¿Y qué era lo que pasaba? Me dice ella. Digo, ¿cómo así mamá? Dice, yo me sentía como un hoyo oscuro, muy oscuro. Quería salir, no podía salir. Qué difícil es eso, sentirse así, como un hoyo oscuro, todo miraba y no había luz por ninguna parte. Dice, por ahora no, ahora veo todo claro. Un día, antes de morir, la ungimos, estoy abreviando la historia. Y cuando la ungimos con aceite y terminamos, mi mamá se cambió de una manera tan hermosa que me dijo, ¿qué fue lo que pasó? Digo, ¿cómo así? Me dice, sí, cuando tú me hiciste la cosa esa del ungimiento, dice que sintió que algo se le salió del cuerpo y se fue. Y sintió algo hermoso que de la cabeza a los pies la fue cubriendo. El Señor la transformó de una manera tan hermosa que mis hermanas le preguntaban a mi mamá que quién era ella,
porque mi mamá era violenta y peleaba porque peleaba. Y se transformó en una persona completamente cambiada. Cuando Cristo dijo que Él vino como consolador, cuando Cristo dijo que envió el Espíritu Santo como consolador, es verdad lo que Él dijo. El problema está en que usted le crea o no le crea. Si usted le cree, Él hace maravillas. Si usted no le cree, Él no puede hacer nada, porque se hará conforme a la fe que usted tenga. ¿Se entiende o no se entiende? Aquel papá que trajo su niño endemoniado, cuando Cristo le dice, ¿qué es lo que le pasa al muchacho? Mira, desde niño hay un espíritu que lo agarra, lo tira en el fuego, lo tira en el agua, un espíritu mudo. Escuche por favor, un espíritu mudo. Había una tradición judía que decía que el verdadero Mesías sería capaz de sacar demonios mudos. ¿Por qué los demonios mudos no se podían sacar? Porque un demonio mudo ni oye ni habla. Y entonces los rabinos decían, el Mesías va a sacar demonios mudos, demonios que nadie puede sacar. Y cuando se enfrentaron Cristo y ese demonio que tenía el niño, el papá le dijo, pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Cristo respondió, al que cree, todo le es posible. Y el papá gritó, ayúdanos, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Cristo le ordenó al demonio que saliera. El demonio salió, el niño quedó como muerto. Cristo lo levantó y se lo entregó a su papá. Yo no sé cuál es tu condición, pero una cosa sé, Cristo tiene poder y tiene más poder que el problema que tú tienes. Tiene más poder que la desgracia que tiene tu vida. Tiene más poder que el demonio que te domine. Tiene más poder que lo que te esté sucediendo. El problema no es Cristo, el problema no es el mismo diablo, el problema eres tú si quiere o no quiere que Cristo te ayude. Usted puede explicar, puede razonar, racionalizar. Usted puede decir todo lo que le dé la gana. Pero si usted no viene a Cristo, usted no tiene salvación ni vida eterna. Y no importa cuán bajo caíste o cuántas tonterías hiciste, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero no para que vuelva otra vez al pecado, a la vida igualita. ¿Se acuerdan de aquella mujer que le trajeron a Jesús sorprendida en adulterio? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Por qué la trajeron? ¿Por qué la trajeron? Adulteró. ¿Y cuándo trajeron al hombre también? No, que como una mujer adultera sola. Primera pregunta. Segunda pregunta. La ley de Moisés, ¿qué establecía? Que apedrearan a los adúlteros. ¿Y qué le dijo Jesús? Muy bien, el que esté libre de pecado de ustedes que le tire la primera piedra. ¿Cuántas piedras le tiraron? Los más viejos soltaron la piedra primero. Porque se supone que si usted es más viejo, pecó más. Y después soltaron la piedra a los más jóvenes y todo el mundo se fue y dejaron a la mujer ahí. La mujer se sorprendió. ¿Y cómo es esto que nadie me apedreó? Porque era la ley. Y ahora le tocó a Cristo y le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Oh, ninguno, Señor, todos se fueron. Y Cristo le dijo dos cosas. Número uno, ni yo te condeno. Pero también le dijo, ¿qué cosa? Vete y no peques más. Pero ¿qué pasa hoy día con la gente? Un cristianismo barato, un cristianismo de la calle. Vive como te dé la gana, que el Señor te perdona. Eso es mentira. Eso es mentira. Si usted viene a Cristo, viene a una vida para ser cambiado. No me venga con el cuento que usted va a vivir en pecado y se va a salvar. Mentira, eso es mentira. Si usted decide entregarse a Cristo para que Cristo le dé el poder, Cristo haga el milagro de transformar la vida suya. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Le gustaría entregarse a Cristo para que le transforme la vida? Entonces póngase en pie. He visto, he oído y me han contado maravillas de cómo Dios ha cambiado vidas y corazones. Un día un piloto ahí en España venía llegando a su casa. Un tipo joven, con dinero, un profesional, un piloto, pero con la vida vacía, el corazón vacío. Y él contó que alguien se le acercó y le regaló un CD en la calle. Y él se rió, qué ocurrente. Y tomó el CD y se lo llevó. Pasaron algunos días y el CD ahí. Y un día llegó y por curiosidad tomó el CD
y lo puso para oírlo. Y apareció un tipo predicando un sermón. Y les resultó curioso porque el predicador ese decía mucho sí o no. Y él cuenta que cuando el sermón terminó, sintió algo especial que le tocó el corazón. Entonces fue a la página de internet que estaba en el CD y empezó a escuchar sermones. Y se le ocurrió copiar sermones también para regalar. En la reunión donde me contaron que conocieron a este caballero, había mucha gente que ya eran miembros de nuestra iglesia bautizados y él se estaba preparando para ser bautizado. Yo le pregunto, ¿quiere usted creer en el Señor para permitirle que haga los milagros necesarios en su vida? ¿Se atreve usted hoy a tomar la decisión de entregarle su vida al Señor? Entonces levante la mano conmigo. Yo me quiero atrever en este momento a pedir lo siguiente. Querido hermano o hermana, si usted sabe que fue cristiano y usted se retiró de la presencia de Dios, se retiró a una vida de pecado, se alejó de Dios y sabe que cayó en pecado y maldad, y hoy usted quiere comenzar de nuevo con Cristo, sálgase de esa multitud de gente y pase aquí al frente conmigo. Atrévase hoy a decirle, Señor, comencemos de nuevo. Si usted es una persona que no ha sido religioso, no ha estado comprometido con Dios, pero usted sabe que quiere empezar una vida nueva con Cristo y hoy quiere entregarse a Cristo, también sálgase de la multitud y pase al frente conmigo. Comencemos de nuevo. Satanás es muy astuto. Satanás sabe cómo racionalizar con nosotros. Satanás es el Dios de la lógica. Dios es Dios y soberano. Está por encima de la lógica. Está por encima de los supuestos. No era lógico un diluvio. No tenía sentido. Nunca había llovido, pero llovió. No era lógico que una ciudad llamada Sodoma y Gomorra fuera quemada por una lluvia de fuego, pero fueron quemados. No es lógico que una mujer quede embarazada sin estar con un hombre, pero María quedó embarazada. Tampoco es lógico ni se entiende que una criatura humana pecadora se convierta en templo del Espíritu Santo. Tampoco es lógico ni se entiende que por la palabra de Dios un ser humano pueda recibir una simiente incorruptible que viene del cielo, que no peca ni puede pecar. Eso no se entiende. Hasta los demonios se sorprenden cuando ven el poder del Espíritu transformando una vida humana. Cristo expresó a Jairo cuando su niña se murió: no temas. Cree solamente. Cuando llegaron a la casa, Cristo resucitó a la niña. Querido, querida, no hay nada en tu vida que Cristo no pueda resolver, pero necesita creer en Él. Si tú le crees, levanta la mano y oremos. Dios eterno, levantamos las manos. Señor, reconociendo nuestra bajeza y nuestra fragilidad. Señor, usted sabe de dónde venimos y dónde estamos. Usted sabe, Dios, que en nosotros no hay ninguna cosa que nos recomiende delante de usted. Dios, usted sabe lo torpe que nosotros somos. Dios, usted sabe todo. Pero venimos ante el trono, ante su altar, para hallar gracia en el oportuno socorro. Padre querido, venga a nuestra vida en esta hora. Señor, rompa estas cadenas que el diablo ha puesto sobre nosotros. Señor, limpie de nuestra mente el poder del enemigo. Sáquenos de esta cárcel de ideas y opiniones, conceptos y preconceptos, juicios y prejuicios y todas estas cosas raras que nos atrapan y nos hacen esclavos y no nos dejan ser libres. Venga Dios con su Espíritu a nuestra vida y transfórmenos. Sáquenos de la oscuridad y tráiganos a la luz, Señor. Reprenda todo espíritu de mal que nos esclaviza, que nos tortura, que nos maltrata, que hace de nuestro hogar una maldición y de nuestra relación con los demás una tragedia. Dios querido, escuche nuestra oración y nuestra plegaria y nuestro ruego. Que esta no sea una semana más. Que esto no sea un picnic o una vacación, Señor.
Que esto se convierta en un aposento alto donde usted se revele y se manifieste. Hay personas en el Valle de la Decisión que en esta semana sellen su decisión con Cristo Jesús. Que en esta semana se cambien de seres humanos a hijos e hijas del Dios Altísimo. Que en esta semana sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Que en esta semana sus cuerpos se conviertan en templos del Espíritu Santo. Que en esta semana comiencen una experiencia gloriosa y se conviertan en embajadores del reino de los cielos. Padre, en sus manos nos entregamos. Perdone Dios nuestras faltas y pecados. Perdónenos, Señor. Tenga misericordia con nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.